Vamos con la mesa de diálogo. Vamos a comenzar el congreso con una mesa de diálogo titulada Equidad. El cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer. Al orden de lo que estaba diciendo Yolanda, yo luego he escrito una cosa muy sencilla, pero me sale del corazón hablando de la palabra cáncer, a ver si os gusta. Vamos a pedir que suban al escenario Silvia Lacárcel, directora de cadena SER Teruel. Teruel existe cada vez más, pero ya de una manera... Recibimos a Silvia Lacárcel, que va a moderar esta mesa. Ven a poner un poco de orden donde yo pongo desorden. A poner un poco de orden donde yo pongo desorden. Recibimos a José María Abad, de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón. A Belén Fernández, de la Asociación Española contra el Cáncer. Muchas gracias. Esta era tu silla. A Marta Puyol, directora del área científica de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Y Paula, ¿dónde está Paula? Paula Verdiel, paciente. Vamos con esa mesa de diálogo. Pues muchísimas gracias y tomamos aquí el relevo en esta mesa de diálogo, de reflexión, no sé si tanto de debate, ¿no? Pero sí que de alguna manera lo que se trata en este encuentro es de a través de los casos de personas que están en los distintos ámbitos, ¿no? De la enfermedad en la investigación, en el tratamiento, la atención psicosocial, ¿no? A los pacientes y a los familiares y como pacientes. Les doy las gracias a todos ellos por sentarse aquí en esta mesa, especialmente a Paula y a todos ustedes por estar aquí y por compartir y apoyar todo aquello que hace la Asociación Española contra el Cáncer, que quienes la hemos conocido, la conocemos, sabemos que es mucho. El título de esta mesa nos lo avanzaban ya: el cáncer es igual para todos, pero no todos somos igual ante el cáncer. Y quienes nos antecedían en esta mesa apuntaban, por ejemplo, creo que era el vicepresidente y presidente de Huesca, que decía: el código postal o la renta o la formación son factores que determinan y que hacen que, por ejemplo, no todos tengamos las mismas probabilidades de enfermar, unos más, otros menos, o el diagnóstico lo podamos recibir con más o menos rapidez, o que la atención y el cuidado sea de una determinada manera. Es decir, eso es la equidad. Este año, en febrero, se pasa pronto el tiempo, pero era en febrero, cuando la Asociación Española contra el Cáncer publicaba un informe, El impacto del cáncer en España, y ahí hablaba de la equidad, de ese término que va a sonar mucho a lo largo de estas dos jornadas, como también investigación. ¿Qué es la equidad? Vamos a poner casos concretos, ejemplos concretos, verán, pero según la Organización Mundial de la Salud, la equidad es que no existan diferencias entre las personas y se refiere a esas diferencias que son evitables, ¿vale? Que se pueden evitar o porque son injustas o porque se pueden resolver. Cuando hablamos de salud, la equidad significa que todas las personas tengan la oportunidad justa para alcanzar su máximo potencial de salud y que nadie debería de tener desventajas evitables que limiten a la hora de tener ese potencial. En definitiva, que tengamos la oportunidad de prevenir de la misma manera, de curar del mismo modo, de tener esa atención psicosocial, que muchas veces nos olvidamos de ella, pero saben tanto los pacientes como los familiares que es importante también la atención psicosocial, aunque lo más urgente pues es lo que es el tratamiento, ¿no? Bueno, les han dado ya la bienvenida y han presentado a quienes conforman esta mesa y vamos a iniciar esa parte de debate. Y pediría que fuera Paula Verdiel, que es paciente, quien de alguna manera nos expusiese su caso. Viene desde Huesca y la reflexión que ella hacía y pasaba a papel, creo
que de alguna manera recoge bien, resume bien aquello de lo que vamos a hablar. Así que, Paula, adelante. Cuando quieras. Desde Huesca nos viene con bueno, un caso concreto. Sí. Además, es hija también de paciente de cáncer. Sí. Bueno. Y con un aplauso yo creo que esto se lleva mejor. Perdón. Yo voy a contar todo desde mi vivencia, si en algo me equivoco o yo lo he entendido mal respecto a cosas que a mí me han pasado, estoy abierta a debatirlo aquí. Espero no llorar mucho, como ha dicho mi compañera. Bueno, tengo 37 años, soy de Huesca. Hace casi 4 años perdí a mi padre de un cáncer fulminante. Hace casi 4 años perdí a mi padre de un cáncer fulminante de pulmón que le quitó la vida tan solo en 10 días. Hoy me siento yo aquí como superviviente de esta terrible enfermedad, que por desgracia tanto nos acompaña sin entender de edades, culturas ni clases sociales. Fui diagnosticada en mi 5º mes de embarazo. Siempre he tenido quistes en continua revisión y este en mi cabeza era uno más de los mismos. Fui a buscar los resultados como quien va a buscar una receta, tranquila, y se me paró la vida. Recuerdo aquella consulta y cuando lo hago, aún siento ese silencio, esas miradas de terror. Recuerdo que tardé días en llorar y que cuando iba a las consultas solo tenía una pregunta: ¿me voy a morir? Mi madre lloraba cada vez que la escuchaba, pero yo necesitaba saberlo. Si no me iba a morir, iba a luchar con todas las que pudiera. Todos los médicos respondieron que no, así que eso es lo que hice: no mirar a otro lado y subir esa cuesta lo mejor que pude. Encontramos en Barcelona una unidad especializada en cáncer de mama en mujeres embarazadas y pedimos cita. Recuerdo salir de las consultas con una hoja cada día, con un listado de pruebas y al final el coste total del tratamiento o de las pruebas diarias. No me quitaba el sueño el cáncer, me quitaba el sueño no poder pagar todas esas pruebas, tratamientos y todo lo que venía después. Yo vengo de una familia humilde y además soy autónoma. Tuve la gran suerte de que la Seguridad Social me concedió el traslado del expediente al Hospital Valdebrón, en el que me han tratado todo el proceso. Un proceso duro de por sí, con un cáncer de mama al que había que sumarle un embarazo, sin poderme coger una baja por cáncer porque esta enfermedad, a los ojos de una baja laboral, está considerada como una baja por enfermedad común. Así que cada lunes nos íbamos a Barcelona a dormir. Los martes me daba ciclos de quimio cerrando la empresa ese día y el miércoles estaba a punto de la mañana trabajando como si el día anterior no hubiera pasado nada. Me ha dolido la pregunta cada vez que la escuchaba y sé que era por mi bien. ¿No crees que deberías descansar más? Claro que sí lo creía y lo necesitaba. Cada vez más gorda y cada vez más débil en todos los sentidos, y más con cada gotero que sumábamos al cuerpo. Pero de verdad que una baja de 700 € al mes puede cubrir los gastos de un negocio, un alquiler, luz, seguros, gastos, el alquiler de una vida como cualquier persona de las que estamos aquí, y aparte los gastos de desplazamiento, alojamiento, dietas y todo lo que llevaba el tratamiento? Sinceramente creo que se debería de contemplar en que no puede darse la misma ayuda a un autónomo que a una persona que trabaja por cuenta ajena. Obviamente, si hubiera estado con un contrato, me hubiera cogido la baja y me habría dedicado a cuidarme. Y muchos os preguntaréis, ¿y por qué no te trataste en Huesca y así todos los costes añadidos del tratamiento no los hubieras tenido? Perdón. Quiero dejar claro que durante todo mi proceso me he encontrado con personas maravillosas a las que quiero y adoro, porque me han tratado de 10 y que no tengo ninguna queja, pero lo que estaba en juego era mi salud y la de mi hija. Y cuando la palabra cáncer está presente, lo que va en tu contra es el tiempo. Así que decidí tratarme ahí porque días después de hacerme en Zaragoza todas las pruebas pertinentes, me las hicieron en Barcelona, las mismas, incluso alguna más. Cuando me llamaron de la clínica de aquí, decidí para decirme que qué tal estaba y que aún les faltaba por llegar a algún resultado, en Barcelona me los habían dado todos y ya iba por mi segundo ciclo de quimio. No existen ayudas para que las personas que estamos en un estado de vulnerabilidad temporal con negocios propios podamos llevar todo de una manera más relajada. Ni siquiera existe una ayuda en contratación. El mundo no para cuando nos diagnostican. Los pagos siguen estando y nosotros, en muchas ocasiones, no podemos más.
Las pelucas son carísimas. En la Seguridad Social no entran como cualquier otra prótesis y en los seguros solo se las pagan a los mutualistas. Es una pena que los autónomos debamos contratar un seguro privado de incapacidad temporal con un sobrecoste que esto nos supone si queremos estar tranquilos en caso de enfermar como es el cáncer, ya que la prestación de la Seguridad Social por autónomos es insuficiente para afrontar los gastos que tenemos. Recuerdo un momento de debilidad en el que ya no podía más. Estaba pasando un cáncer, acababa de dar a luz, un posparto, un bebé, una vida patas arriba de médicos, pruebas, de lloros, de gritos y encima sin parar de trabajar. Decidí que iba a cerrar la empresa y me informé de si los autónomos teníamos derecho a paro. Sí que teníamos derecho a paro, pero cómo no con unos requisitos. Y en ellos entraba el que un autónomo cierra la empresa o se da de baja de su actividad porque se ha divorciado, a él sí le da derecho a paro, pero si lo hace por una enfermedad no tiene derecho a ello. Yo he sido de las personas, y no me da vergüenza decirlo, que cada vez que alguien de la Asociación contra el Cáncer se acercaba a mí para que me hiciera socia o colaborara de alguna manera, me hacía la loca y les decía que no o ponía alguna excusa. Mi pensamiento para no hacerlo era que yo no sabía dónde iba ese dinero por desconfianza y que por lo tanto no iba a colaborar. A día de hoy, toda esta gente que forma parte de esta asociación me han dado una lección y qué necesario es que todos colaboremos con ellos, de la manera que podamos, pero que lo hagamos, porque es la única ayuda que yo he recibido y que seguramente muchos pacientes. En alojamientos, en dietas, en medicamentos. Tengo la mejor psicóloga del mundo. El agradecimiento es algo que está, ¿no?, detrás de cada una de las personas o familiares que conocen a esas otras personas que pasan una situación similar. Sí, Paula. Sí. Bueno, tengo la mejor psicóloga del mundo. Nos regalan actividades en la asociación con tratamientos para mejorar nuestra salud, tanto física como mental, la nuestra y la de los nuestros, que son una parte imprescindible en todo este proceso. Así que voy a hacer como Toño Julve y voy a pedir que demos un aplauso a la asociación por esta labor tan maravillosa que hace con nosotros. Otro para mi familia y mis amigos que están por allí, que sin ellos no habría sido lo mismo, y en especial para todos los cuidadores y en especial al mío. Gracias. Habéis entendido, nos tuteamos, seguimos lo que ha dicho Toño y que le ha dicho Juan, nos tuteamos. Habéis entendido por qué la intervención de Paula habría de ser la primera, debía de ser la primera, porque ha hablado de la residencia, porque ha hablado de la situación laboral, porque ha hablado también de la vulnerabilidad. Y son esas cuestiones o términos que tienen que ver con la equidad. En este extremo aquí a mi lado está alguien que está al frente del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, que digamos de alguna manera hace un diagnóstico social del cáncer y del impacto que tiene, ¿verdad? Bueno, pues la primera pregunta será para Belén. ¿Cuáles son esos factores que son determinantes, ¿no?, ya sean laborales, económicos, sociales, de formación, culturales, que son determinantes y que son los más importantes, que hacen que se dé la equidad o lo contrario, la inequidad? ¿Cuáles son, Belén? Bueno, pues muchos de ellos es cierto que Paula los ha sacado y los ha puesto ya sobre el escenario. Efectivamente, eres un ejemplo, tu situación ha sido un ejemplo de dificultad. De partir probablemente en una situación diferente. Es decir, el cáncer es para todos difícil, pero dependiendo de la situación de partida, las consecuencias que va a haber que afrontar son diferentes. Entonces, ¿qué factores son determinantes a la hora de generar inequidades en salud y en cáncer en general? Fundamentalmente tiene que ver algunos con factores sociales, en el sentido de edad, género, nivel de ingresos, nivel educativo,
Son factores absolutamente determinantes, muchos de ellos fundamentales en la parte de prevención y detección precoz del cáncer. Determinan factores como exposición a hábitos de riesgo, es decir, tabaco, obesidad, alimentación inadecuada, están muy influenciadas por esos factores. Luego hay otra serie de factores que generan inequidad, que son los accesos a las prestaciones sanitarias y sociales que se derivan de la atención al paciente. Y ahí pues entran otro tipo de variables más complejas, muchas veces más, pero que también generan inequidad. Y luego volvemos a variables puramente más económicas y más de índole laboral, que son las que tienen consecuencias en el afrontamiento cuando el cáncer ya se ha diagnosticado y es tratado. Y ahí hablamos de los ingresos familiares, hablamos de la situación laboral de partida, que como muy bien Paula ha explicado, no es igual dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Así en líneas generales. Luego, si quieres, ya podemos ir profundizando en las diferentes consecuencias de cada uno de ellos. Es interesante, algunos, sobre ellos podemos actuar, el fumar o no fumar, por ejemplo, ¿no? Pero la alimentación, por ejemplo, también tiene que ver a lo mejor con la renta. No, a lo mejor no tiene que ver con la renta, depende de los riesgos, ¿no?, que asumes. Y ahí está la otra parte de la asistencia sanitaria. Así que, José María Abad, en una comunidad como esta mencionaba ahora Belén, ¿no?, cuestiones como como es la edad, ¿no? En Aragón, la tasa bruta de casos de cáncer es un poquito mayor, más elevada que en el resto de nuestro país. Y eso tiene que ver con que somos una población más envejecida, ¿no? Y luego hay otro factor. ¿Y la dispersión? ¿Favorece la equidad? La dispersión territorial que tenemos también en Aragón, que es donde se celebra este congreso. Yo creo que en el tema de equidad en cáncer hay que abordar varios puntos de vista. Lo ha comentado antes la compañera de la asociación. El principal es, desde mi punto de vista, la principal determinante de inequidad en el cáncer son las oportunidades que vienen ligadas a la situación socioeconómica, no solo a nivel educativo, a nivel económico de partida, sino al entorno en el que vives. No es, cuando hablamos de alimentación, de exposición al tabaco, de exposición al alcohol, de ejercicio físico, no hablamos solo de decisiones individuales sobre qué alimentación tomas o si fumas o no fumas. Eso viene determinado en gran parte por el entorno en el que vives. Y lo que sabemos es que la exposición a los principales factores de riesgo es casi el doble en la población con menor nivel socioeconómico que la población con mayor nivel socioeconómico. Entonces, para mí, probablemente sea el principal determinante de inequidad en cáncer, en la incidencia de cáncer y, por lo tanto, en todo lo que viene ligado a lo demás. Hay otro tema también que es importante. Si el cáncer es más frecuente por esta exposición a determinantes, a factores de riesgo del cáncer, es más frecuente en población vulnerable, en población de menor nivel socioeconómico, hay un círculo, podríamos decir un círculo vicioso. Ese cáncer al mismo tiempo determina, como comentaba antes Paula, un menor nivel de ingresos, unos mayores gastos, no solo sanitarios, sino de todo tipo, gastos ligados, por ejemplo, a todo lo que supone la atención a la dependencia que te ocasiona el cáncer, a dejar el trabajo, a poder tener menor acceso al trabajo, incluso a la promoción profesional dentro del trabajo. Y todo eso determina que, aparte de la vulnerabilidad de partida, hay un mayor impacto económico en esa población. Entonces, yo creo que ese es un tema fundamental. Sobre temas concretos, evidentemente, la edad es un determinante fundamental de la incidencia. Lo que pasa es que la edad es un factor, comentabas antes de lo que era la equidad, la edad es un factor sobre lo que no podemos actuar. Sabemos que cuanto más mayores nos hacemos, mayor probable es que tengamos cáncer. Sobre eso no podemos actuar. Evidentemente, sociedades envejecidas tienen mayor incidencia de cáncer. Lo que pasa es que para mí no es un determinante fundamental de inequidad, de desigualdad. Viene dado así, ¿no? Igual que el sexo, hay tipos de cáncer que son más frecuentes en un sexo o en otro, o que son exclusivos de un sexo o en otro. Yo ahí no hablaría de inequidad. Sí que la dispersión ocasiona, y también el género o otros factores, también el nivel socioeconómico, el nivel educativo,
determina problemas de diferencias en el acceso y diferencias en la asistencia. La dispersión ocasiona diferencias en el acceso fundamentalmente porque en los tratamientos de cáncer, igual no tanto los cribados, etcétera, que son más poblacionales, aunque también pueden darse, pero fundamentalmente los tratamientos de cáncer muchas veces son de lo que llamamos de alta tecnología, que por razón derivada de la complejidad organizacional, de conocimientos, de inversiones, tienen que concentrarse en grandes hospitales que son los que pueden tener esa complejidad de asistencia. Y eso hace que si vives en un pueblo de Teruel, pues cualquier tratamiento ocasiona que te tengas que desplazar periódicamente a Zaragoza, a Teruel, a donde sea. Mientras que si vives en Zaragoza capital, tienes que desplazarte, pero evidentemente el coste y el tiempo que te ocasiona todo eso y la complejidad familiar, social, es mucho menor. De ahí la importancia pues, de unidades de radioterapia, por ejemplo, de llevar, de acercar, ¿verdad? Y hablábamos de esa complejidad o esos mayores costes en el momento de la enfermedad, pero puede hacer también que una vez que hay una recuperación, la situación de vulnerabilidad sea mayor, o pues porque, como decía Paula, y a la que le digo, si quieres intervenir en cualquier momento, tenemos el micrófono puesto, porque te planteas dejar la empresa, por ejemplo, o porque quien te acompaña, te ayuda, tiene que atenderte y desatender aquello que está haciendo, ¿no? Que de alguna manera no es solamente durante el proceso de la enfermedad, de la curación, del tratamiento, sino a posteriori también, ¿no? Una mayor dependencia o vulnerabilidad. Vamos a hablar de la investigación y lo hacemos con Marta. Y quería preguntarte, Marta, en la investigación se investiga o se dedican los mismos recursos a unos tipos de tumor que a otros, y cuáles son las razones por las que se puede o se investiga más, se dedican más recursos a un determinado o a algunos tipos de cáncer que a otros. Mencionaban anteriormente los tumores o las enfermedades más raras, ¿no?, asociadas al cáncer. No sé cuáles son los criterios y por eso te pregunto. Bueno, sí, existe también esta inequidad en investigación, ¿no? Esta inequidad en investigación tiene que ver con esto que estás mencionando, ¿no? Con que no todos los cánceres son investigados iguales, por muchas razones distintas. Pues un cáncer de páncreas porque es muy complejo, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil diagnosticarlo, cuando se diagnostica todavía no se conocen bien cuáles son los mecanismos y eso hace que sea mucho más complejo la investigación. Mientras que en un cáncer de mama pues es mucho más sencilla la detección, ¿no? Entonces ahí esto va creando esa inequidad, se hacen muchos avances en cáncer de mama versus un cáncer de páncreas que es mucho más complejo y entonces ahí vemos directamente cómo esto incide en supervivencia y nosotros no podemos dejar que esto ocurra, tenemos que seguir apostando por estos cánceres de baja supervivencia en este caso, donde la supervivencia bueno, pues tiene un largo recorrido todavía que hacer y claramente pues hay retos y muchos retos tanto en la parte más biológica del cáncer como en el diagnóstico precoz de la enfermedad, pero que hay que trabajar conjuntamente y de hecho bueno, pues en Europa ahora mismo se ha creado dentro de la Comisión Europea una misión de cáncer para sobre todo apostar por cánceres que todavía tenemos grandes retos para ellos. Pero también están esos cánceres raros que mencionabas, ¿no? Estos que son 4 de cada 100.000 pacientes o de habitantes, pues estos cánceres raros pues, son todavía más complejos de estudiar. ¿Y por qué? Porque hay muy pocos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues no solamente vale estudiar un cáncer raro en un hospital en Zaragoza, sino que tenemos que trabajar de una forma coordinada entre todos los hospitales de España para poder conseguir el número adecuado de muestras y entonces ya poder hacer estudios significativos. Esto lo hace muchísimo más complejo, es muchísimo más fácil solamente estudiar aquellos que tienes a tu acceso, ¿no? Pero hay que trabajar en esta coordinación y en eso estamos trabajando, tanto nacional como internacional.
Y luego también está la parte, bueno, pues de centros de referencia. Si hubiera unos centros de referencia, pues aquellos resultados que se están obteniendo llegarían o llegan más rápidamente a estos centros de referencia y los pacientes pues podrían verse beneficiados por tener un mayor acceso o un acceso mucho más rápido a los resultados de investigación. Y eso incide en supervivencia, en también, bueno, pues en la calidad del tratamiento del paciente, o sea que tiene muchísimos aspectos derivados. Como es una mesa abierta, si alguno de los participantes quiere intervenir puede hacerlo. La supervivencia tiene que ver también con la prevención, ¿no? Con el diagnóstico precoz, y ahí están los cribados. ¿Existe equidad? Y le pregunto porque observan y porque tienen datos, ¿no? De un poco de lo que pasa en España. ¿Existe equidad a la hora de hacer los cribados, tanto por distintos territorios, comunidades o por tipos de cáncer? O sea, aquí podríamos determinar dos tipos de inequidad, por así decirlo. Por un lado, sería todo lo que viene definido por la existencia de cobertura, de que esos programas de cribado lleguen al 100% de la población a la que van destinados. Y aquí, a nivel de país, hay diferencias. Pues en el informe ya lo destacábamos, aún hay 7 comunidades y ciudades autónomas que no tienen el 100% de las personas a las que deberían llegar en los programas de cribado, concretamente en el cribado de cáncer de colon. Entonces, eso es una inequidad pues, de cobertura. Luego también hay inequidad, y ahí entran factores más sociales, más económicos y educativos, que se refieren a la participación, porque son dos variables importantes. Una cosa es, la primera y fundamental, que haya cobertura, es decir, que la Administración sanitaria ponga al 100%, cubra al 100% de las personas que están definidas dentro de esos programas. Y una variable importante es la participación de los que deberíamos llegar o son invitados, cuántos llegan. Y ahí hay inequidades por variables más sociales, más económicas, más nivel educativo y muchas también de etnia, de cultura, que hacen que aunque la prestación sea universal, en el territorio, la participación a lo mejor no sea todo lo importante que... Entonces, ambos tipos están presentes. ¿Se llega a contactar, a comunicar con esas personas? Para que no, sus niveles educativos, sus niveles no les acompañan para participar y llegar a realizarse las pruebas, que es lo que determina y en el fondo salva muchas vidas. Pues José María Baza, y esta pregunta tiene que ser para usted sí o sí, porque ¿cuáles son esos cribados? ¿Por qué no se destinan más recursos? Siempre hablamos de recursos económicos, cuando hablamos de un pilar fundamental en el estado del bienestar como es la salud. ¿Qué es lo que hace que no se destinen más recursos, entiendo que son finitos, a algo que salva vidas, ¿no? Y se va avanzando por parte de la Administración en ofrecer esa posibilidad y por parte de la sociedad en que tomemos conciencia de, oye, que tengo esta oportunidad, voy a aprovecharla. Miren, si hablamos de cribados, en Aragón, este año sí que, hablando de cáncer colorectal, se va a llegar al 100% de la población invitada a participar. Pero sí que es cierto, como comentaba, que las coberturas reales, no la cobertura de invitación, sino la participación en el programa, tenemos un recorrido importante por llegar. Tampoco sabemos muy bien por qué hay zonas o hay sectores donde hay un mayor nivel de participación y otros donde hay un menor nivel de participación. Y probablemente ahí sí que tengamos también que investigar, tengamos que avanzar de la mano también de la Asociación contra el Cáncer y de la mano de las asociaciones y de la mano de la investigación en ver qué determinantes hacen que las coberturas, pues sigamos con coberturas del 60-70% y no alcancemos coberturas ideales del 75-80%, que sería lo ideal. Como, por cierto, tenemos ya en cáncer de mama. Cáncer de mama, los niveles de participación de la población son mucho mayores y en cáncer de colon son menores. Y tampoco sabemos muy bien por qué, porque, por decirlo de alguna forma, el problema de incomodidades que supone la participación en cáncer de mama es mayor que el que supone la participación en cáncer de colon, que no deja de ser más que llevar una muestra al centro de salud para que lo analicen.
Esos son los cribados que están ahora implantados con coberturas del 100%. Hay otro cribado que está en proceso de implantación, que es el de cáncer de cervix, el cribado poblacional. Ahora se está haciendo cribado oportunista. Y luego no hay ahora mismo otros cribados poblacionales que estén, por decirlo de alguna forma, universalizados. No hay programas, hay investigaciones entre otros cribados de próstata, de pulmón, de ovario, pero no hay evidencias de que la universalización de esos programas hoy por hoy salve efectivamente vidas. Y no hay que olvidar que cualquier programa de cribado tiene siempre también cualquier intervención sanitaria tiene sus contrapartidas negativas, es decir, tiene también efectos adversos. Cuando hablamos de intervenciones preventivas parece que cualquier intervención preventiva por sí solo ya es buena. La prevención también tiene sus riesgos. El exceso de prevención a veces tiene sus riesgos y para poner en marcha un programa que sea universal para toda la población hay que tener una fuerte evidencia previa de que los beneficios que vas a obtener superan de una forma importante a los riesgos a los que puede someter a la población. Y eso hace que no haya más cribados poblacionales universalmente aceptados a día de hoy, aunque sí que hay propuestas en cáncer de pulmón, se está avanzando bastante. Hay muchas investigaciones que parece que dan resultados esperanzadores, pero no hay una evidencia fuerte a día de hoy, por lo menos para que se universalice. En próstata llevamos también muchos años con programas y todavía no hay una evidencia que demuestre de forma sin dudas que su universalización va a suponer realmente mejoras en supervivencia para la población, para el conjunto de la población. Eso es lo que hay a día de hoy. Marta, ahí que sería necesario una mejor comunicación entre esa parte asistencial, ¿no?, y la parte científica, por tratar de ver qué es aquello que necesita de más recursos, ¿no? Porque No, completamente de acuerdo. Yo me acuerdo cuando el famoso test de sangre oculta en heces, que además fue una financiación, o sea, un proyecto de investigación nuestra, ¿no? Que conseguimos los datos, estábamos encantados de haber conseguido los datos científicos que avalaban, y de ahí han pasado muchos años hasta que realmente se ha implementado y no está 100% implementado en todo el país, ¿no? Tuvimos que conseguir firmas, ir al Congreso a presentar todas estas firmas y ya luego a partir de ahí se incluyó en la cartera básica nacional, ¿no? Entonces, el proceso y la colaboración entre los científicos y sobre todo la evidencia científica y las administraciones públicas es clave, es necesaria y es difícil también, ¿no? Hay muchas iniciativas, ahora hay una iniciativa que se llama Ciencia en el Congreso, con lo que quieren que, bueno, pues nosotros nos acerquemos y que seamos un poco técnicos para el Congreso de los Diputados y les podamos, bueno, pues hacer ese nexo, ¿no?, entre la parte más científica y esa parte más política, y esperemos que eso acorte tiempos, porque esto está pasando. O sea, también te digo, esto ocurre en otros países. Un ejemplo claro, Corea del Sur. Ellos dijeron, tenemos que mejorar la supervivencia en cáncer. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues hicieron un plan integral de investigación en cáncer, también una coordinación política, y todos los ámbitos se unieron y han conseguido unas tasas de supervivencia muchísimo más elevadas de las que tenemos en cualquier otro país, ¿no? Entonces, la cosa es juntarnos, la cosa es hablar y que dejarnos de egos, que también es importante, y así podremos conseguir, pues, ese reto de aumentar supervivencia y una equidad real para todos los pacientes de cáncer. Decía yo el otro día que la pandemia nos ha demostrado, ¿no?, nos ha enseñado muchas cosas, otras se nos han olvidado, pero que cuando se quieren destinar recursos a algo y se trabaja pues hay resultados, ¿no? En la investigación, por ejemplo, de la pandemia. De alguna manera haría falta ese mayor compromiso con la investigación más estable, ¿no? Y como decías, me quedo con eso y recojo lo de dejarse de egos. Saber que este es un problema social, laboral, económico, y no sé si el sistema, porque hablamos de envejecimiento de la población, un envejecimiento de la población que hace que haya más casos de cáncer. También está la soledad, que es otro aspecto a tener en cuenta, y esos problemas sociales, ¿no?
pero el sistema puede soportar, es más barato prevenir que curar. El sistema sanitario puede soportar esos tratamientos tan costosos, siendo que va a haber más casos de cáncer. Las instituciones, las administraciones, las asociaciones están preparadas para lo que viene por una cuestión estadística, ¿no? Señor Abad. A ver, la sostenibilidad del sistema sanitario solo a medio y largo plazo solo será efectiva si realmente avanzamos en prevención. Si no avanzamos en prevención, no hablo de cribados, hablo fundamentalmente de prevención primaria. Si avanzamos en prevención en lo que hablábamos antes de disminuir factores de riesgo y disminuir determinantes, si no avanzamos en esa línea, en que como sociedad tengamos claro qué es lo que nos enferma y procuremos evitar y solucionar entre todos aquello que nos enferma, si no avanzamos en eso, la sostenibilidad del sistema siempre va a estar en riesgo. Los nuevos tratamientos contra el cáncer, la investigación es cara y para que la investigación sea efectiva, lo ha demostrado la pandemia, hay que hacer inversiones muy potentes, que no todas las sociedades tienen disponibilidad económica para hacerlas, y hay también una inequidad internacional muy, muy importante que la pandemia ha puesto de moda, la de relevancia, y que como sociedad mundial somos incapaces o nos hemos demostrado bastante incapaces de resolver. Eso pasa en todos los términos. Asistencialmente, ya no es solo que los nuevos tratamientos son caros, es que, como comentaba antes José Manuel Ramón y Cajal, el cáncer cada vez se va a convertir más en una enfermedad crónica que va a requerir tratamientos durante una parte muy... Se van a alargar los tratamientos en el tiempo, y eso supone coste farmacológico de tratamientos, pero supone también coste y necesidades de personal, de profesionales, etc. Todo ese entorno indica que vamos a tener que dedicar bastantes más recursos a la sanidad en el futuro. Pero eso es una reflexión como sociedad. No es una reflexión solo del Departamento de Sanidad o del sistema de salud. Es una reflexión como sociedad que tenemos que dedicar entre todos más recursos a la sanidad, y sobre todo tenemos que invertir mucho más en prevención y en salud pública, porque sin eso no vamos a ser capaces de absorber esa demanda a medio y largo plazo. Creo que era una de las conclusiones de ese informe al que al inicio hacía referencia, ¿no? La promoción en la salud, el prevenir, por ejemplo, algo muy concreto y que se ve muy claro, el dejar los espacios libres de humo, pero no solo, ¿no? Belén. Sí, efectivamente, coincidimos que es absolutamente importante el tema de prevención, de la prevención del cáncer y la detección precoz, ambos conceptos unidos, y que es absolutamente necesario seguir avanzando en esa línea, desde todos los ámbitos, desde el ámbito político, que efectivamente tiene un papel muy relevante en el tema de la exposición a factores de riesgo. Evidentemente, hay un tema legal que nos protege o no nos protege de espacios sin humo. Hay un tema de tasas económicas que hace que podamos consumir o no consumir productos como tabaco o alcohol con cierta facilidad o sin cierta facilidad, con lo cual ese es uno de los ámbitos. El político está el de los sanitarios, que efectivamente también tenemos que transmitir, y los periodistas como tú, es decir, transmitir a la ciudadanía lo importante de esta prevención, y que está en la mano de cada uno de nosotros, con lo cual es otro ámbito, el de las asociaciones como nosotros, para llevar esa educación. Y luego cada una de las personas que estamos aquí sentados, a nivel personal, también debemos tomar nuestras propias decisiones en ese sentido. Entonces, es cierto que si no, es difícil mantener un sistema sanitario, sobre todo complejo, caro. Efectivamente, sabemos que es caro y con muchas dificultades, y sobre todo lo que decías, con una sociedad más envejecida, con una sociedad que va a estar sola dentro de 25 años. La soledad y el cáncer no se llevan nada bien, probablemente en todas las enfermedades. Explícanos por qué.
se llevan nada bien la soledad y el Pues cáncer. vamos a ver, yo creo que Paula y probablemente Yolanda, y no recuerdo el nombre de ¿Marisa? ¿Puede ser Marisa? pues pueden decirlo. Es decir, el cáncer, el tratamiento, cuando aparece, aparte de la situación emocional que pueda conllevar, con lo cual estar arropado de gente que sepa entenderte, que sepa estar contigo es importante, además supone recibir muchas veces tratamientos que te ponen muy malo. O sea, y eso implica que necesitas a alguien que te lleve, que te traiga de un hospital, que necesitas a alguien en casa que haga cosas por ti, porque estás realmente, físicamente mal. Entonces, cuando eso ocurre y yo estoy solo, ¿qué ocurre? ¿Dónde recurro? Y eso ahora, en esta sociedad, afortunadamente, vivimos todavía en una sociedad donde la familia arropa, pero dentro de 15 años, ¿qué va a pasar? Viviremos más. Y me perdonas ya para terminar, un dato absolutamente relevante para que veáis la importancia de la soledad. Por ejemplo, los enfermos que están ya en la fase final de vida no pueden acceder a cuidados paliativos domiciliarios si viven solos, porque no hay nadie que abra la puerta. Algo tan sencillo como eso. Entonces, tienen que recibir esos cuidados en un hospital, con lo cual no pueden decidir recibir cuidados en su domicilio en esa fase final. ¿Por qué? Porque no hay nadie que abra la puerta a esos profesionales. Entonces, esto ahora ya está empezando a ser un problema, pero dentro de 15 años probablemente va a ser mucho mayor. Con lo cual es importante, sí, meterla en la ecuación también de esa reflexión. Sí, el tema de cuidados, eso yo creo que desde el sistema sanitario lo tenemos todos muy claros. Es un tema que no tenemos resuelto en nuestra sociedad. El cómo resolver los cuidados que necesitan las personas dependientes. Si una persona enferma crónica acaba siendo una persona dependiente. Si no somos capaces de resolver esos cuidados y además de dar esos cuidados en el entorno habitual del paciente, o sea, comentabas antes, un paciente de cuidados paliativos, lo ideal es que se den en domicilio y la muerte ideal de un paciente con cuidados paliativos es en su cama. Llevar a ese paciente a un entorno no amigable, un hospital nunca va a ser un entorno amigable para un paciente. Es un entorno que está hecho para dar cuidados muy intensivos, pero por la misma razón es un entorno extraño e incómodo. Eso yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Y en la línea de lo que comentaba antes, tenemos que ir hacia esa línea de salud en todas las políticas. Es decir, todas las políticas que hagamos al final tienen que ver en la salud, en la aparición de nuevas enfermedades, en cómo atendemos a esas enfermedades, en cómo cuidamos posteriormente, en cómo resolvemos los problemas económicos que van ligados a la enfermedad. Y eso es algo que muchas veces tendemos a derivarlo todo hacia el sistema sanitario, pero el sistema sanitario resuelve solo una parte de los problemas de salud de la población. El caso de Paula que exponía, ¿no? Y cuando decía, yo soy autónoma, lo mismo una autónoma que una persona que trabaja No se por te cuenta oye. ajena. Ahora se me escucha un poco mejor. ¿Hola? No. Bueno, pues a ver. Ahora. Si decía que el caso de Paula es No. muy ilustrativo. Vamos a ver. El caso de Paula decía es muy ilustrativo, si no me acerco, no sé si sean, bueno, hasta ahora sí, hasta ahora vamos a ver. Porque exponía que era... Gracias, muchísimas gracias. Ahora sí. No es lo mismo ser trabajador por cuenta ajena que ser autónomo, ¿no? Te tienes que centrar en atenderte, en cuidarte y además, en tu caso, en un momento tan ilusionante como era, bueno, el recibir a una niña, a una pequeña, ¿cómo se llama? India. Pues era la alegría y entre tanto viene esto, ¿no? La sociedad también ha de ser consciente de esto. Lo que ocurre que posiblemente cuando estamos sanos no nos damos cuenta de todo lo que conlleva la enfermedad, ¿no? También cuando estamos sanos no pensamos en hacernos un cribado, que decía ahora, porque no piensas que esto ocurra, ¿no? Que eran cuestiones importantes como esa que nos comentaba Paula, de resolver, ¿no? Hacer que no se sea vulnerable en una situación así o que no haya una diferencia entre quienes pueden permitirse el coger esa baja o no coger una baja.
pero incluso cuando acaba la enfermedad, porque yo me he sentido más débil después de acabar la enfermedad y querer retomar mi vida y no poder. Entonces, es como, ya empieza a estar bien, pero el cuerpo no te lleva. Y yo he ido muchas veces a asistentes sociales a que me dijeran cómo podía ayudarme, pues yo qué sé, con una ayuda para que me ayudara con los gastos mientras yo me reponía. No sé cómo decirlo, pero es que no hay absolutamente nada. Entonces, te ves vendido, te ves que no... No hay respuesta. No hay respuesta. en ningún sitio. Esa es la atención psicosocial posterior, que a lo mejor en todo el procedimiento del cáncer se desatiende o se atiende por parte de entidades sociales sin ánimo de lucro, porque ahí tampoco hay equidad entre, pues, por ejemplo, comunidades autónomas, ¿no? Es el hecho de la atención al paciente más allá de la propia curación de la enfermedad. Incluso para poner a la niña en una guardería pública, yo hice un escrito contando mi caso, porque allí entras por renta y por ingresos y ni siquiera se leyeron el papel. Entonces, ahí es cuando hablas de equidad, que ni siquiera en cosas tan sencillas como el que te ayuden para que el coste de una guardería no te sea perjudicial en ya lo que tienes encima, ¿no? Ni siquiera se te ayuda en eso. O sea, que no es cosa ni de la seguridad social solo, ni de la sanidad, sino que es como un conjunto de todo que se mira todo no de cada persona, sino de manera global, o por renta o por... no sé. Entonces yo creo que ese concepto sí que habría que cambiarlo. Hay que asumir ese compromiso por parte de todos, de responsabilidad individual y colectiva, ¿no? Social, que es un poco lo que estábamos diciendo. Sí, yo quiero un poco apuntando en la línea que ibas, es decir, ya vamos a tocar algo que todavía no hemos tocado y es importante, todo el tema de prestaciones para afrontar la enfermedad desde un punto de vista psicológico y desde un punto de vista social, ¿no? Porque efectivamente la toxicidad del cáncer existe y Paula nos la ha puesto con personalizada. Yo tengo datos, números, pero ella lo ha explicado mucho mejor que mis números, que son todos esos gastos directos e indirectos que el hecho de ser diagnosticado y tratado por un cáncer tiene. Y además, no solo durante el año y medio que estés en periodos de tratamientos más activos, sino que, como ella muy bien ha señalado, acompañan a mucha gente por el resto de su vida, con pérdidas de empleo o con cambios de empleo por secuelas o con muchas problemáticas. Y por otro lado está la parte emocional, que también quiero destacarla. Es un elemento fundamental en esta enfermedad, que hay unas consecuencias devastadoras a nivel emocional para el paciente y para la familia. Y ahí, por lo menos en geografía, no hay inequidad. Estamos fatal. Cada uno en todas las comunidades autónomas. Solo un 10% de las comunidades autónomas, que es una, tiene una prestación adecuada en el sistema sanitario, en hospitales, para la atención en psico-oncología a pacientes y familiares. Entonces, es inequidad porque no es inequidad, no se cubre una necesidad que tienen el 70% de los pacientes, pero todos estamos casi igual de mal. Y es importante destacarlo aquí. Sí, Paula, ¿verdad? Los gastos que conlleva cuando además dejas el trabajo. Tienes menos recursos y más gastos, menos ingresos y más gastos. Pero incluso a los acompañantes. Claro, porque hay muchas pérdidas de trabajo porque te tienes que dedicar a la persona a la que cuidas y hay muchas empresas que no lo entienden. De ahí la importancia de entidades, como nos decía antes, y ese agradecimiento, ¿no? No es que se esté pidiendo, es que se está pidiendo para luego poder ayudar con esos recursos económicos o logísticos, ¿no? De otro tipo. Marta, en investigación, ¿qué es lo que se está haciendo desde vuestra entidad para reducir la desigualdad, para avanzar hacia la equidad? ¿En qué se está trabajando? Y que sea claro, que podamos que sea claro, ¿no? Y que sea...
y que sea entendible. Bueno, pues la verdad es que sí que es verdad que además yo creo que aquí hay mucha gente que sale con la hucha y muchas veces cuando sales con la hucha, que yo también salgo con ella, ¿no? Y estamos ahí en la calle y dicen, ¿y este euro para qué da? Y cuando no tienes a nadie cercano con cáncer, ellos te dicen, este euro para investigación, ¿no? O sea, que dicen, bueno, ahora mismo a mí no me está tocando, pero me tocará y entonces al final un poco la investigación de hoy, pues ¿qué queremos que sea? Pues la medicina de mañana y que se consigan avances. ¿Nosotros en qué investigamos? En todo, porque los pacientes pues te llegan desde el principio, o sea, tenemos que trabajar desde la prevención hasta la metástasis y por eso tenemos líneas claras de investigación en todas estas etapas del cáncer. Antes justo estaba hablando con un amigo investigador que está aquí y estábamos hablando de la importancia no solamente estudiar la metástasis, sino también el diagnóstico precoz, pero tampoco hay que olvidar la metástasis porque es un proceso claro, ¿no? Entonces, cada vez tenemos más dinero para investigar en nuestra organización. Somos, yo creo que, somos de verdad la entidad que más fondos dedica a la investigación en cáncer. Y ahora es un gusto, porque ya nos empiezan a reconocer también fuera. Nuestros investigadores en España son verdaderamente brillantes. Son brillantes y entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es acompañarles. Y ya son famosos ellos fuera de nuestras fronteras, pues ayudémosles también a que sean famosos aquí dentro de nuestras fronteras. El COVID también ha hecho mucho por esto, ¿no? Porque se vea que no todo el mundo tiene que ser Cristiano Ronaldo, que se puede ser también un investigador y se puede conseguir una vacuna para el COVID o un tratamiento para la investigación en cáncer. Entonces, bueno, pues nosotros estamos trabajando en todas las fases del cáncer. Estamos trabajando muchísimo en el diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz a través de biopsia líquida, que eso va a permitir identificar aquellos cánceres más escondidos, no tan visibles como a lo mejor puede ser un cáncer de mama o fácil acceso como puede ser un cáncer de colon. Y todos estos métodos también de diagnóstico precoz tienen que ser muy poco invasivos, porque el momento que tú haces algo que sea un poco más invasivo, si ya con el test de sangre oculta en heces tenemos bastante poca adhesión, imagínate si esto doliera, pues ya no lo hacía nadie, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en esa línea de identificar métodos poco invasivos. Un análisis de sangre ya todo el mundo está acostumbrado, ¿no? Entonces ir en esa línea para identificar pues estas herramientas que nos permitan identificar el cáncer y también, si ya lo tienes, el seguimiento de la enfermedad, ¿no? Pues antes de que vayas a recaer, que te vaya avisando y poder ir poniendo frenos para que no obtener esa metástasis que estábamos hablando. Nos quedan 4 minutos y yo tenía aquí un montón de preguntas que se van a quedar la mitad sin poder plantear, pero bueno, por eso si hay alguna cuestión que se quiere sacar sobre la mesa, adelante. Sí que al hilo de lo que ahora mismo decía Marta y relacionado con pues la relación o comunicación, señor Abad, entre la atención primaria y la atención especializada. ¿Ahí hay margen de maniobra para que a través de esa mejor comunicación pueda haber una mayor prevención, una mayor promoción de la salud o después de la enfermedad que sea, si me escuchan desde atención primaria en este momento además, ¿verdad? Tal como pues son las necesidades y las demandas, pero ¿existe ese margen de maniobra, de mejora? Yo creo que en el sistema sanitario, en cualquier organización, hay siempre mucho margen de mejora. Y el reto que tenemos como sistema, como profesionales, es precisamente tratar de mejorar continuamente en lo que hacemos y desarrollar herramientas que faciliten la coordinación, la continuidad, etc. Sí que hay herramientas que se han puesto en marcha, por ejemplo, la interconsulta virtual, la historia clínica electrónica, que sí que facilitan de una forma importante la coordinación entre profesionales de atención primaria y hospitalaria, que sí que facilitan ese seguimiento de los pacientes, esa mejor coordinación en el tratamiento. Hay otra línea que es importante en promoción de la salud, que es la colaboración con la sociedad, lo que llamamos la atención comunitaria, es decir, el trabajar no solo desde el ámbito sanitario, sino abrirse a las asociaciones, a las entidades locales, a los colegios, a todo el entorno social en el que trabaja el sistema sanitario para desarrollar herramientas y elementos de promoción de la salud a nivel de atención comunitaria. Y evidentemente hay margen de mejora en la organización interna de los servicios, tanto a nivel de hospitales, en la disminución de las demoras asistenciales,
en que los diagnósticos lleguen a tiempo y lleguen además al profesional que tiene que actuar sobre ese paciente, siempre hay margen de mejora. Siempre lo habrá, afortunadamente. Es lo deseable. Paula, escuchábamos tu testimonio al principio y nos servía de apoyo, ¿no?, a todos los que estamos en esta mesa. Más tranquila que al principio. Sí, ¿no? India bien. Sí. Un apoyo importante el que tienes en esa psicóloga, no sé si has dicho el nombre, si no... Es Carmen. Está ahí, te acompañaba. Bien, pues no sé si hay algo que quieras decir para finalizar. No, o sea, que al igual que ha dicho la otra chica paciente que ha salido, pues que igual que hay mucho de duro en el cáncer, hay mucho de bonito, ¿no? Yo me he encontrado personas... Es que no puedo hablar. Maravillosas, es verdad, que nos revela otras cosas en las que antes no caías, ¿no? No te Sí. percatabas de lo que había, de lo que tenías. Sí. Es como que a las tonterías de antes dejas de darle importancia, no a todas, porque somos personas y no nos volvemos unos superhéroes, ¿no? Pero sí que es verdad que la vida te cambia y que no es que seas un superhéroe por haber pasado cáncer, sino que, pues, que todas las personas que lo hacen, que se les diagnostica, tienen la misma fuerza que cualquier otra que hayas podido ver, porque es que la fuerza te sale sola. Entonces, yo lo que sí que he visto en mi caso es un poco la falta que tiene la sociedad de saber ayudar, ¿no?, a personas con cáncer, porque yo creo que el cáncer todavía es como un tema tabú al que se le tiene mucho miedo y que las personas que tenemos a nuestro alrededor a lo mejor no saben cómo actuar, no saben cómo... Y a lo mejor hay muchos momentos que un paciente se siente solo y no lo está, pero es porque las personas de alrededor a lo mejor no saben cómo acercarse, cómo preguntarte por miedo a la respuesta, no saber estar a la altura. Entonces yo creo que eso también es un tema que la sociedad tendría que hacer como un poco de no sé, de aprendizaje, ¿no? O sea, de enseñar por medio de psicólogos o no sé, de alguna manera a que la gente conozca, pues, cómo puedes estar a la altura o a cubrir las necesidades de una persona que está pasando esta enfermedad. Eso es lo que yo más he visto que hace falta. De ahí la importancia de la visibilización y de eventos como este, que de alguna manera pues, ponen cara, ¿no?, o ponen voz a quienes están bueno, a un lado y al otro, ¿no?, de la enfermedad. Paula, muchísimas gracias. Encantada de haberte conocido y creo que hablo en nombre de todo el público que está aquí en esta sala, en este Palacio de Congresos. José María Abad, muchísimas gracias también por estar aquí. Lo mismo le digo a Marta y a Belén. Gracias de verdad y que haya otros muchos momentos como estos, porque será que se va avanzando hacia ese compromiso que la sociedad ha de tener con la prevención, con la promoción de la salud, con la cura y con, bueno, esa atención, ¿no?, ese abrazo. Hay muchas maneras de traducir ese abrazo o esa palabra que de alguna manera apoyó. Y a todos ustedes, pues gracias también por haber estado ahí y que sea provechoso lo que queda de este congreso.